A continuación, el señor viceministro encargado de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, dará lectura a la Resolución Suprema número 46-2026-PCM, que nombra a la señora Presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 046-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo primero. Nombrar presidente del Consejo de Ministros a la señora Denise Azucena Miralles Miralles. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Presidenta del Consejo de Ministros. En breves instantes, la Presidenta del Consejo de Ministros tomará juramento. Ya el Presidente de la República se encuentra ubicado en el lugar donde va a juramentar la nueva Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Denise Azucena Miralles Miralles, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros del Gabinete Ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. Queda usted juramentado. Acaba de realizar la juramentación, como ya lo acabamos de observar, la Presidenta del Consejo de Ministros. Se trata de Denise Millares. A continuación, se procederá a la lectura conjunta. En breve también de las resoluciones procederán supremas a la juramentación de su gabinete en pleno. 2026-PCM, a la resolución número 44-2026-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo las señoras y señores ministros de Estado. Lima, 24 de febrero de 2026. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado y estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Relaciones Exteriores, señor Hugo Claudio de Cela Martínez. Defensa, César Francisco Díaz Peche. Economía y Finanzas, señora Denise Azucena Miralles Miralles. Interior, señor Vicente Tiburcio Orbeso. Justicia y Derechos Humanos, Walter Eleodoro Martínez Laura. Educación, señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán. Salud, señor Luis Napoleón Quirós Avilés. Desarrollo Agrario y Riego, señor Vladimir Germán Cuno Salcedo. Trabajo y Promoción del Empleo, señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Producción, señor César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo, señora Teresa Estela Mera Gómez. Energía y Minas, señor Luis Enrique Bravo de la Cruz. Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Wilder Alejandro. Firman José María Balcázar Celada, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda,
presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro encargado de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, dará lectura a la Resolución Suprema número 47-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 047-2026 PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Hugo Claudio de Cela Martínez. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Señor Hugo Claudio de Cela Martínez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores del Gabinete Ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demande. Está usted juramentado. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 48-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema número 048-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Luis Enrique Arroyo Sánchez. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Luis Enrique Arroyo Sánchez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Está reglamentado. A continuación,
Lectura de la Resolución Suprema número 49-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 49-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Gerardo Arturo López González. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Señor Gerardo Arturo López González, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar lealmente y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas del gabinete ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Está usted juramentado. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 50-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Resolución Suprema número 050-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Hugo Alberto Vegaso de Bedoya. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Señor Hugo Alberto Vegaso de Bedoya, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior del gabinete ministerial que le confío? Dios, patria y ley. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 51-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 51-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026.
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Luis Enrique Jiménez Borra. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Luis Enrique Jiménez Borra, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 52-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación. Resolución Suprema número 52-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Erfurt Manuel Castillo Vera. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación. Señor Erfurt Manuel Castillo Vera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 53-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Salud. Resolución Suprema número 53-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Luis Napoleón Quirós Avilés. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor Luis Napoleón Quirós Avilés, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Salud del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 54-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 54-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Felipe César Mesa Millán. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Felipe César Mesa Millán, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego del gabinete ministerial que se le confió? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 55-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 55-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Artículo segundo.
La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Óscar Fausto Fernández Cáceres, promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciere, que el Perú lo premie y si no, se lo demande. Lectura de la Resolución Suprema número 56-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Resolución Suprema número 56-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor César Manuel Quispe Luján. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Señor César Manuel Quispe Luján, jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de la Producción del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 57-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 57-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor José Fernando Reyer Llanos. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor José Fernando Reyes Llanos, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo del gabinete ministerial que le confió? Sí, prometo. Si así lo hiciere, que el Perú lo premie y si no, se lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 58-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 58-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Ángelo Victorino Alfaro Lombardi. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Cerada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que el Perú lo premie y si no, se lo demande. Lectura de la Resolución Suprema número 59-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 59-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Aldo Martín Prieto Barrera. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Cerada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Aldo Martín Prieto Barrera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar
leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 60-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 60-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 61-2026-PCM, que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 61-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ari Gloria Izarra Treyes. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Ari Gloria Izarra Treyes, ¿promete usted, por el Perú y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del gabinete ministerial que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciere, que el Perú
la premie y si no, se lo demande. Lectura de la Resolución Suprema número 62-2026-PCM que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 62-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho del Ambiente a la señora Nelly Paredes del Castillo. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Ambiente. Señora Nelly Paredes del Castillo, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 63-2026-PCM que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Cultura. Resolución Suprema número 63-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Cultura a la señora Fátima Soraya Altavás Cayat. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Cultura. Señora Fátima Soraya Altavás Cajat, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Cultura del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 64-2026-PCM
que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 64-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Lili Norca Vázquez Dávila. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Lili Norca Vázquez Dávila, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social del gabinete ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Con la A continuación, invitamos a las señoras y señores ministros de Estado que han juramentado esta tarde Lili a acercarse Vázquez al estrado Dávila, principal para la culmina fotografía de estilo esta junto al ceremonia señor presidente de constitucional juramentación de la República. aquí primer en lugar, Gran Comedor de invitamos Palacio a la de señora Gobierno. presidenta Nosotros del Consejo retornamos de a nuestra Ministros programación para habitual. luego dar paso